Hablamos de diversidad como un concepto actual, pero como digo y me repito, es una realidad que ha existido desde los albores de la humanidad. ¿Cómo definirías tu propuesta artística? Pues es una pregunta bastante compleja, porque mi propuesta artística y tal y como concibo la creación en general y la producción está atravesada por diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, esas perspectivas son desde lo anticolonial, a lo feminista, a la disidencia sexual, porque tampoco creo yo que sea legítimo o coherente hablar de una creación que está al margen de ideologías o que está al margen de situaciones personales. Creo que eso es un engaño, una trampa para mucha gente, porque incluso aquel que está en una situación más privilegiada, su creación va a estar influida por su propia situación personal. Y eso en una cuestión más conceptual, pero también en la parte de formatos, de sacar adelante proyectos, iniciativas. Hasta ahora ha sido de un modo transdisciplinar o interdisciplinar, en el sentido en el que de algún modo tomo herramientas que son propias de otras disciplinas del ámbito de conocimiento, como es la historia, la antropología, la sociología, y lo enmarco todo dentro del propio proceso de creación. Pero esto no es algo que he inventado yo. La práctica artística como investigación es algo que se lleva haciendo durante décadas. ¿Y cómo ha influido la experiencia personal en tu obra? Pues en mi obra, en un principio, en lo que he hecho, sí es cierto que tenía que ver con unas cuestiones como más ombliguistas, vamos a decirlo así. Tenía apenas 18 años cuando empecé cursando Bellas Artes y me encontraba en un punto de mi vida en el que tenía muchas incógnitas y muchas dudas más que certezas, sobre todo relacionadas con mi identidad. Y como digo, todo lo que fue cursar Bellas Artes, ese proceso a mí me ayudó a entender muchas cuestiones que tienen que ver con mi realidad, a preguntarme, a reflexionar, a llegar a posibles conclusiones, y tenía que ver con, como te digo, con mi identidad y con mi situación, ¿no? Con todo lo que, con todos los cruces que hay en este cuerpo. Pero a medida que han pasado los años, esa tendencia tan centrada en mi situación se ha ido expandiendo y ha ido creciendo. Y de algún modo ya la mirada no está centrada en mí, sino que se centra también en el entorno, en el contexto, en el territorio. De algún modo es cierto que también estoy hablando de mí, porque es mi experiencia personal, pero ya es mi experiencia personal vinculada con la de otra gente. Porque de algún modo, como digo, quién soy yo y mi realidad está influida por la del resto. ¿A qué te refieres cuando hablas de arqueología de la identidad? Pues arqueología de la identidad es un concepto acuñado por Almudena Hernando, que es una antropóloga española, que en el año 2002 saca un libro que precisamente se titula así, ¿no? Y ella, como dice, sin darse cuenta, acuñó este término. Y arqueología de la identidad, en las propias palabras de Hernando, lo que viene a decir es ese repaso, ¿no? Ese rastro de todas las maneras de extenderse y expresarse que ha tenido el ser humano a lo largo de su historia. Es decir, todas esas capas de subjetividad y representación, como diría Foucault, con las que los seres humanos nos hemos representado y solidificado nuestras identidades a lo largo de los contextos históricos. Y también es cierto que la arqueología de la identidad, este concepto, lo que pone de manifiesto es que muchos de los yacimientos arqueológicos que se hacen hoy en día tienen que, de algún modo, ser vistos con esa perspectiva de distancia, porque hay que tener en cuenta y hay que reconocer que la arqueología, como todas las disciplinas del conocimiento humano, no es nada objetiva, es subjetiva. Partamos de esta base. ¿Por qué? Porque está influida por las estructuras sociales en las que se desarrollan. Y de algún modo, precisamente lo que pone de manifiesto la arqueología de la identidad es hacer otro tipo de arqueología con perspectiva feminista, porque
Lamentablemente es un ámbito del conocimiento que tiene como mucha carga patriarcal y con otras opresiones. Entonces, hacer una arqueología feminista, una arqueología de diversidad sexual también, que esté atravesada por estas perspectivas para no reproducir los paradigmas del patriarcado cuando se encuentra un yacimiento arqueológico. ¿Qué trabajos has expuesto últimamente? Pues en el último año, el año pasado, en 2018, colaboré con el Palomar, que es un colectivo artístico de Barcelona, que movió muchísimo todo lo que es el arte queer en Barcelona y en otras ciudades del estado entre los años 2011, 2012, 2013 y los años siguientes. Entonces me invitaron a participar en una exposición colectiva en Mallorca, junto con Daniel Amorós, que es un artista de Menorca. Y bueno, estuvimos participando, hicimos una cuestión performativa. Me acuerdo que hice una performance en el Casal Solleric, que es un centro de arte en un edificio burgués del siglo XVIII, XVII y XVIII. Me acuerdo que hice una performance en la habitación en la que Sisi Emperatriz pasaba sus noches cuando veraneaba en Mallorca. Y es una habitación, por supuesto, barroca, con tapiz, en la que no se podía hacer nada. Además, estaba como reservada para solamente acceso del público y contemplación. Pues me acuerdo que nos metimos todas, llenamos toda la habitación de pétalos, cogimos un soplador de hojas y llenamos. Se creó como una nube de polvo, porque además en el edificio había mucho polvo y se mezclaba con los pétalos. Y al final era curioso, me decían compañeros que me decían, no, es que tú has venido aquí a levantar polvo, porque había mucho polvo en la institución y con el soplador has conseguido levantar muchas cosas. Y luego unos meses más tarde también participé en Murcia en el primer Congreso de Artes Escénicas y Diversidad, que se celebró con una conferencia performativa que tenía que ver con la historia de lo queer, de los estudios queer y los estudios de género, por supuesto. Y ya este año, concretamente, he tenido la gran suerte de estar compartiendo un espacio de residencia con la bailarina y artista Celeste González, que es de la isla vecina de Gran Canaria, una mujer con una trayectoria muy extendida, muy dilatada en el ámbito del ballet, de la danza clásica, luego del teatro, actualmente está con 2 compañías de teatro, y de la performance. Entonces tuve la gran suerte de, como digo, en este centro de artes vivas, que es La Poderosa, en Barcelona, estar allí en una residencia y hacer algo las dos juntas. Además, ella es una mujer trans, entonces también compartimos muchas cuestiones que nos atraviesan ambas. ¿Cómo surgió la idea del documental Memorias Aisladas? Memorias Aisladas surgió como un ejercicio de clase, surgió como un ejercicio dentro de una asignatura del grado en Bellas Artes, y cuando ya estuvo todo realizado, la profesora Lourdes Florido y yo pues dijimos, pero es que, cónchale, da pena que este trabajo se quede en un ejercicio de clase, ¿no? ¿Por qué no presentarlo? Pues se presentó en 2017 aquí en Santa Cruz, en una sala, dentro de un festivalito de corto y cine LGBT, y ahí ya empezó un itinerario de proyecciones que, bueno, pues que se han hecho en Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma, luego también en Madrid, dio el salto a México, Argentina, Puerto Rico también se proyectó 2 veces, y fue un trabajo que surgió también por una necesidad de investigar y de documentar a todas aquellas personas que conozco y que conocía, porque algunas ya han fallecido, que por un motivo o por otro pues sufrieron el peso de la represión franquista y las primeras décadas después de su caída, pues por motivos de orientación sexual o identidad de género, concretamente en Canarias, en Tenerife. Entonces también de algún modo era buscar esas historias que también yo desconocía y que de algún modo certifican y atestiguan que la diversidad sexual y de género no es un invento ni es una moda que ha surgido en los últimos 10 años. No hemos nacido ni hemos salido como champiñones de la tierra,
sino que tenemos un pasado, que tenemos una historia y una trayectoria. Y es súper importante tener en cuenta esta historia y reconocerla para ir en contra de esos discursos del odio que nos ponen como una moda y que somos personas que han sido adoctrinadas o que estamos influidas por la posmodernidad, que me lo han dicho también. Y es que no, que hemos existido a lo largo de toda la historia y seguiremos existiendo. En cierto modo, es como practicar la arqueología de la identidad. Sí, de algún modo sí, ¿no? Hay que hacer esta arqueología de la identidad, que antes me acordaba precisamente cómo hay a día de hoy yacimientos arqueológicos que ponen en duda todos estos paradigmas que están representados en los libros de historia, en los libros de prehistoria, etc. Y me acordaba precisamente de un caso que salió en el año 2012 en Praga, cuando se hizo un yacimiento de un esqueleto de hombre, vamos a decirlo así, que había sido enterrado en la edad del cobre, pero que la postura y los elementos y los objetos con los que había sido enterrado este esqueleto, esta persona, se correspondían con los de una mujer dentro del contexto y la cultura y la época que, como digo, es la edad del cobre, ¿no? Todos esos elementos asociados a la feminidad estaban junto a sus restos, que además estaban en una postura que no se corresponde con la de cómo eran enterrados los hombres en esa época. Entonces, esto, como otros muchísimos yacimientos que se han hecho, ponen de manifiesto que había ahí, que algo sucedía en esa época que seguramente tenía que ver con lo que es la diversidad, ¿no? Hablamos de diversidad como un concepto actual, pero como digo y me repito, es una realidad que ha existido desde los albores de la humanidad. Y estos son ejemplos que lo ponen de manifiesto. Volviendo a memorias aisladas, ¿qué sentiste al oír por primera vez las historias de estas personas? Pues me acuerdo que lo que sentía escuchando sus testimonios y todo lo que quedó también fuera del documental, que lo hablábamos a petit comité, decía, joder, qué suerte he tenido, ¿no? Porque he pasado por situaciones violentas y más o menos conflictivas, pero nada que ver con lo que ellas pasaron, ¿sabes? Con el simple hecho de que salir a la calle a finales de los 70, bueno, y todo lo que fue la dictadura franquista y los años posteriores, era una puesta en riesgo de tu propia libertad, de tu integridad física, porque podías recibir palizas no solamente por parte de tus vecinos y vecinas, sino por parte de la policía, y acabar en calabozo o acabar dentro de una cárcel por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. Entonces pensé, joder, qué suerte tengo, entre comillas, porque mi experiencia no tiene nada que ver con la de estas personas. Háblanos de tu labor como investigadora y de cómo revisitas la historia cultural de Canarias desde la disidencia sexual y de género. Pues al respecto a este afán mío de revisitar y de revisar estas nociones, siempre me gusta decir que yo no soy historiadora, ni soy antropóloga, ni soy socióloga. Yo hice Bellas Artes en su momento y tampoco quiero caer en un intrusismo, tampoco siento que lo esté haciendo. Lo que sí, desde luego, precisamente por lo que hablaba antes, ¿no? Defiendo una concepción del conocimiento mucho menos compartimentado de lo que se nos ha propuesto a día de hoy. Es decir, todas las disciplinas del conocimiento son estancos, aislados, que no interactúan unos con otros. Y la universidad, por supuesto, es algo que de algún modo consolida muchas veces como institución esta forma de entender el conocimiento. Entonces lo que hago es, bueno, pues estirar un poco el brazo y coger algunas nociones de historia, otras de arqueología, otras de sociología y luego mezclarlo todo con lo más artístico, ¿no? Y salen estos trabajos de investigación, atravesados, como digo, por muchas cuestiones, que revisan la historia, concretamente de Canarias, pero también una historia más general, porque cabe recordar que la historia es una construcción, es un relato que ha sido narrado y construido en base a los intereses y privilegios de un sujeto histórico y político muy definido, que es el del hombre blanco, europeo y de clase media alta. Es decir, la historia que conocemos es su relato, y es un relato bélico, es un relato de conquistas, es un relato de violencia. Entonces, bueno, yo y tantísima gente que estamos proponiendo otras historias disidentes que
desestabilicen ese relato, que lo pongan en duda, hablar de otras historias. Y bueno, claro, bajo esta fórmula que digo de que la historia es una construcción es un relato narrado en base a esos intereses, entendemos por qué la inmensa mayoría de aportes de tantísimas mujeres a lo largo de la historia siguen estando invisibles, ¿no? Desde la ciencia, la astronomía, la medicina, la literatura. Es así. ¿Qué te motiva a luego publicar fragmentos de esas investigaciones en tu página de Facebook Memorias Aisladas? Pues mi principal motivación para llevar también toda esta información a las redes sociales es porque hoy en día mueven y movilizan mucho conocimiento en nuestro mundo. Vivimos en una era digital en la que todas y todos estamos con el móvil en la mano y con redes sociales. Entonces también había como un pequeño vacío en relación a esas contrahistorias de Canarias llevadas a redes sociales. Mucha gente me lo ha comentado a través de comentarios o de mensajes de wow, no conocía esta historia, no sabía que esto había sucedido en mi isla, estoy alucinando con lo que estoy leyendo. Entonces, de algún modo la página creo que ha conseguido como volver a poner sobre la mesa y sobre los imaginarios y sobre el debate actual en Canarias, muchas historias que, lejos de ser recuerdos melancólicos, historias ya de viejas, todavía tienen mucho que ver con la situación política, económica y social de este archipiélago. ¿Cómo ves el panorama actual del arte en Canarias? A ver, el panorama actual del arte y de la cultura en Canarias sigue estando muy controlado y muy, bueno, no controlado, pero sí monopolizado por lo folclórico. Venimos de 30 años de un poder político que solamente ha incentivado el folclore en Canarias, que me parece muy bien, pero hay muchas manifestaciones culturales y artísticas en el archipiélago más allá del Tajaraste y la Isa. Y bueno, a ver si en los últimos años también han comenzado a funcionar y a crecer iniciativas y proyectos y espacios y colaboraciones que tienen que ver con cuestiones más contemporáneas, artes vivas, danza, performance, teatro y afortunadamente, ¿no? Para que esto sea un poquito más diverso y más rico que los sabandeños. Pero bueno, todavía tiene mucho que mejorar, por supuesto. Y creo que además es súper importante que se creen en Canarias espacios al margen de las instituciones. Las instituciones están muy bien, es importante estar en ellas y proponer otras formas de funcionar y de mostrar y de educar, porque las instituciones artísticas, los museos y centros de arte son escuelas también. Lo que pasa es que no te sientas en un pupitre, pero sí aprendes cuando vas a un museo y recibes mucha información. Entonces, como digo, aparte de estas instituciones es importante que existan espacios no institucionales o bueno, al margen de estos centros de artes y museos, ¿no? Para que también haya un circuito mucho más diverso y más enriquecido. ¿Crees que la folclorización es un proceso que invisibiliza las relaciones de poder que atraviesan ciertas prácticas indígenas? Claro, el folclore en Canarias ha sido también una maquinaria impuesta por el franquismo, porque los trajes típicos canarios son en todas las políticas de los nacionalismos de la dictadura franquista, pues se instauran aquí, además con muy poca fidelidad a la realidad de Canarias, porque tengo entendido que el traje típico de Tenerife es una mezcla entre la falda de Valleguerra y luego el corpiño de otro pueblo, como un híbrido, es un Frankenstein, es una construcción, ¿no? Un artificio de muchos elementos. Y claro, lo que tú dices, invisibiliza otras manifestaciones culturales, seguramente que tienen más que ver con lo aborigen y con lo precolonial. Si estuvieses en un cargo de responsabilidad en el área de cultura del Gobierno de Canarias o de un cabildo,
¿Qué medidas tomarías para mejorar la gestión de los museos o centros de arte de las islas? Bueno, voy a empezar comentando una cuestión que a mí me interesa mucho, y es que el 9 de abril de este año se promulgó una ley, la 7/2019, que es una ley de modificación de la anterior, de la 1/2010, que es la Ley Canaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y en esta ley de modificación se añadió en el artículo 2 una acepción o una modificación que pone de manifiesto un concepto muy interesante, que es el de representación equilibrada. Y la representación equilibrada lo que viene a decirnos es una composición paritaria entre hombres y mujeres en los órganos públicos de representación y toma de decisiones. Vale. ¿Por qué toda esta cuestión es más legislativa? Porque los museos y centros de arte no pueden estar al margen de esto, ¿no? Obviamente, porque son instituciones públicas. ¿Qué sucede? Que con los museos y centros de arte en los últimos años estamos presenciando un fenómeno conocido como exposiciones de mujeres, en el que muchas mujeres y otras identidades disidentes hemos participado en los programas que forman parte de estos centros, ¿no? Con exposiciones, con obras, exposiciones colectivas, exposiciones individuales, que como digo se denominan exposiciones de mujeres. ¿Qué sucede? Que el acceso a una institución pública, en este caso la de los museos y centros de arte, bajo la fórmula de una exposición, es un acceso que no es permanente, que es puntual, que es esporádico y que además atiende a otros intereses. ¿Por qué digo esto? Porque cuando acaba la exposición se nos echa. Se acaba la exposición y ya ahí ya no hay representación femenina. ¿Por qué? Porque es importante que nos preguntemos quiénes son las personas que están dirigiendo y gestionando todos los centros de arte y museos del Estado español y concretamente de Canarias. Pues la respuesta a esa pregunta es que mayoritariamente son hombres. Entonces, a mí no me sirve que hayan exposiciones de mujeres dentro de los museos si después los que dirigen y gestionan esos centros son hombres. Porque al final las lógicas y las maneras de funcionar y de gestionar toda su colección y todos sus fondos y la representación femenina que hay en los museos siempre va a estar determinada por esa visión masculina. Es importante que mujeres y otras identidades podamos acceder a esos cargos de responsabilidad dentro de los museos.